Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo es para que se descubra, y si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a los que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros, y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Recordamos hoy la fiesta de San Timoteo y Tito, los discípulos de San Pablo, cuya conversión recordábamos a su vez ayer, en el día 25 de enero, y hoy entonces seguimos meditando cuál es la esencia del ministerio católico de la evangelización. Todos los cristianos por el bautismo estamos llamados a ser misioneros, a seguir el camino de los apóstoles, de llevar la palabra de Dios, evangelizar. Esa es nuestra principal tarea. Así se entiende hoy el mensaje del Evangelio de Marcos en el capítulo 4, que dice que la vela no se puede poner debajo de la cama, no se puede esconder tampoco la luz que ha sido infundida en nuestros corazones desde el bautismo y que estamos llamados a cultivar primero en el secreto de la formación, como lo hacen los seminaristas en su tiempo de preparación al sacerdocio, o como lo hizo el mismo Cristo en los 30 años de vida oculta en Nazaret, tal como también dice hoy Jesús, que si algo se hace a ocultas es para que en el futuro salga a la luz. Es decir, la luz hay que irla preparando también, ¿no? Igualmente San Pablo no fue inmediatamente después de su conversión que él salió a predicar, sino que se quedó algunos años preparándose, formándose, eh, tratando de profundizar en esa luz que había descubierto para poderla comunicar a sus hermanos después, y cuyo fruto de trabajo apostólico ha llegado hasta nuestros días, en las cartas de San Pablo principalmente, que nos llenan de tanta luz. Jesús es la luz, pero Él quiere que también nosotros seamos luz del mundo. Entonces no podemos esconder esta luz. ¿Qué significa eso en la práctica? Tener vergüenza de hablar de Jesús, por ejemplo. Sentirse ridículo por expresar nuestras convicciones cristianas, por expresar nuestros principios y nuestros valores, como hoy se dice, que brotan de nuestra fe. Entonces, eso, según Jesús, es una contradicción. También dice el Señor que si no nos avergonzamos de Él, Él no tendrá ningún problema de dar testimonio de nosotros en favor nuestro cuando nos presentemos ante el Padre. El Evangelio de hoy, aun siendo muy corto, trae y connota esta realidad del juicio final, puesto que eh, la medida que nosotros usamos con los demás será usada también con nosotros. Es decir, si nosotros tratamos bien al prójimo, Dios nos tratará infinitamente mejor. Si nosotros criticamos y hacemos daño al prójimo, también el castigo será con creces. Y entonces, ¿cuál es el mayor bien que podemos hacer hoy en la iglesia, en este mundo, en la época que nos toca vivir? Es evangelizar, es llevar la palabra de Dios, es no sentir miedo ni vergüenza de decir soy cristiano y yo defiendo lo que dice la Biblia, la palabra, el magisterio de la iglesia, aunque me quede solo, aunque se rían de mí, no importa, estoy hecho para iluminar, no para esconderme, no para sentir vergüenza, como hoy está ocurriendo en tantas instituciones católicas que, por seguir lo políticamente correcto, se abstienen de decir la verdad del magisterio. Y esto ocurre no solo en colegios y universidades, no todas por supuesto, sino también en algunos ambientes de iglesia, donde se prohíbe en cierta manera, se estanca este fluir de la evangelización, puesto que hay como una necesidad de no quedar mal con el mundo, de no
herir la sensibilidad de tantas personas que hoy están a favor, por ejemplo, del aborto, del homosexualismo, de la ideología de género y de cuántos errores pululan en nuestra época que hacen daño al hombre y que ofenden profundamente a Dios. Si no somos capaces de dar testimonio defendiendo nuestra iglesia y más aún hablando de lo maravilloso que es creer, de lo bonito que es, entonces estamos siendo una luz que se esconde, o peor, una luz que se puede apagar. Porque si esta luz no se cuida, entonces corre ese riesgo. Por el pecado mortal se puede apagar la luz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso, insisto, es tan importante hablar bien de nuestra fe. Decir lo bonito que es creer, lo bonito que es vivir en familia, por ejemplo. No solamente decir estoy en desacuerdo con el divorcio, estoy en desacuerdo con los matrimonios homosexuales porque son un pecado, etc. Sino decir qué maravilloso es vivir en familia y ser fiel a la esposa, que la esposa sea fiel al esposo y que esa palabra se pueda cumplir para siempre hasta que la muerte los separe, por el bien de los hijos, etc. Mostrar la belleza de la familia, como lo hizo el Papa San Juan Pablo II, que durante años y años estuvo hablando de la belleza de vivir bien la sexualidad con la teología del cuerpo. Es decir, el Papa, a través de la filosofía y sobre todo de la palabra de Dios, dejó un magisterio precioso para explicar la belleza de vivir bien la castidad. No solamente defendiendo que no llegar virgen al matrimonio, por ejemplo, es un pecado, ¿no es cierto? Es decir, el Papa Juan Pablo II no solamente defendió el aspecto negativo de la doctrina, no cometer acciones impuras, como dice el sexto mandamiento o el noveno mandamiento, no desear la mujer del prójimo, etc., sino que mostró la belleza, la bondad y la verdad que hay en las verdades de la doctrina cristiana. Hacer esto con convencimiento implica mucha oración, implica llenarse del Espíritu de Cristo, implica también ser coherente con esta fe y con esta percepción de que seguir el camino de Jesús es el mejor sentido que le podemos dar a nuestra vida. Y por lo tanto, recién ahí podremos comunicar, predicar, hablar, dar testimonio de nuestra fe. Pero es importante. Si no llegamos a ese punto de dar testimonio, de evangelizar, quiere decir que nuestra fe todavía está inmadura. O peor aún, quiere decir que estamos siendo como aquel subalterno que era flojo, que era perezoso, que era miedoso y que escondió su talento y no lo hizo fructificar. Que la Santísima Virgen entonces nos ayude a seguir el ejemplo de los santos en la Iglesia que dedicaron su vida para hablar bien de Jesús, para esclarecer a María y también la belleza de vivir todo lo que la Iglesia nos enseña y vivir en comunión con nuestra Santa Iglesia.